Karl Marx fue un filósofo, economista, periodista e intelectual que presenció las primeras crisis del capitalismo en la década de 1830. Su interés se centró en cómo funcionaba la sociedad. Para Marx, la explicación de lo que es la sociedad podía encontrarse en la historia, pero para entender la historia había que aceptar dos cosas fundamentales. Primero, el mundo y las sociedades humanas están en constante cambio. Segundo, es la realidad material la que condiciona nuestros pensamientos y el actuar social. Vamos a explicarlo. Desde el idealismo suele estar anclada a los valores morales y postulados racionales. Pero para Marx nada en la sociedad estaba fijo, el cambio era inevitable, es decir, en eterna transformación. Las sociedades son cambio. Hay tesis, antítesis y síntesis. Es un proceso progresivo que no deja de moverse. Marx estaba convencido que la clave para entender la sociedad era la historia, pero su visión histórica era dialéctica y materialista, y de ahí nació el materialismo histórico. Materialismo histórico significa estudiar el cambio de las sociedades a través del tiempo, poniendo especial atención en las relaciones económicas, las bases materiales y las relaciones sociales y de clase que se crean en consecuencia. Cuando éramos cavernícolas todos éramos iguales, el trabajo se distribuía entre todos y entre todos se repartía la comida. Pero cuando aparece la agricultura y la ganadería, hubo un exceso de productos para el consumo, gente con más, gente con menos, donde aparece pobres y ricos. Para garantizar nuestra supervivencia, los seres humanos hemos desarrollado distintos medios de producción que van desde la propia tierra o un rebaño hasta instrumentos como una simple pala o un tractor o una fábrica. Con los medios de producción se crea toda clase de bienes y servicios, ya sea comida, transporte. El cielo es el límite. Marx se dio cuenta que esos medios de producción siempre han estado en posesión de muy pocas personas, quienes ponen a la mayoría a utilizarlos y producir esos bienes y servicios, pero la ganancia siempre cae en manos del que posee los medios de producción. Esto crea las clases sociales y el antagonismo entre ellas. Al final, esto resulta en la principal contradicción del núcleo social y gracias a la contradicción viene el cambio. Esto es dialéctica. Cuando las contradicciones llegan a su máximo, las sociedades cambian a través de movimientos sociales casi siempre violentos a los que Marx identificó como revoluciones. Cada revolución implica que la clase oprimida se subleva y establece un nuevo orden, en el que se forma una nueva clase dominante y otra oprimida. Marx afirma que los seres humanos no vamos por el mundo buscando frutos silvestres para sobrevivir, sino que vivimos en un sistema donde tenemos que trabajar para percibir un salario y con esto cubrir cobijo y alimento. De hecho, el trabajo es algo fundamental. Por ejemplo, si le preguntamos a un niño qué quiere ser, no te va a decir que quiere ser feliz, te va a decir que quiere ser un abogado, quiere ser un médico, y esto nos lo relacionamos con nuestro ser, nuestra identidad.
nuestra profesión. El problema es que no nos sirve para realizarnos, especialmente en el siglo XIX, donde empieza la revolución industrial, con las grandes fábricas y la producción en serie. Esto es una nueva forma de esclavitud, una esclavitud que Marx detectó mm, mediante en los ambientes oscuros, largas jornadas de trabajo, un salario que apenas alcanza para las necesidades básicas. Marx afirma que un obrero que trabaje largas jornadas diarias, este obrero no se siente realizado. Su trabajo se transforma en algo mecánico, algo repetitivo, transformándose en una pieza más de la cadena de montaje. Con esto impulsó a que Marx elaborara una teoría, definiendo por qué se había producido esta forma de vida tan miserable. Esto nos conduce al materialismo histórico. Marx estudia la historia fijándose en aspectos materiales y no tanto en las ideologías políticas. Él cree que lo que determina verdaderamente una sociedad es su estructura económica. Para explicar los elementos que constituyen la estructura económica, vamos a pedir la ayuda a la señora Sandra. Esta amable señora tiene un emprendimiento donde fabrica prendas de vestir en su casa. Los medios necesarios para producir la ropa le pertenecen. Las telas son suyas, las máquinas de tejer también son suyas, los medios de producción, por lo tanto, son suyos. Sandra es dueña de su negocio. Esto implica que ella decide cuándo trabajar, cómo trabajar y el salario que percibe. Por lo tanto, siente su trabajo como el suyo. Vamos a contrastar el trabajo de Sandra con una fábrica textil. En las fábricas, las trabajadoras no deciden cuándo salir, no deciden, ni siquiera las dejan hablar entre ellas. Esta está determinada por el patrón o dueño de la fábrica, quien es que impone a estas trabajadoras. Cada obrera está altamente especializada. Algunas hacen botones, otros cierres y sucesivamente. Y ni siquiera ven el producto terminado. Esto dice que trabajan para otro, trabajan mecánicamente, trabajan alienadas. En palabras de Marx, que significa que es ajeno, algo extraño, algo de otro mundo. ¿Por qué Sandra tiene lo que ellas no tienen? Porque ella es dueña de los medios de producción. Lo que nos dice que en una fábrica las trabajadoras están desposeídas de los medios de producción. Además de la estructura económica, Marx identifica algo que se denomina superestructura, que mi compañera dará explicación a continuación. Cordiales saludos para la licenciada y compañeros. Yo voy a hablar sobre jurídico y las políticas en la cuestión del materialismo dentro de la visión materialista, dialéctico-material, historia de Marx. La superestructura es la derivación de las relaciones de producción, es un conjunto de leyes, representa la ideología dominante y ese ordenamiento jurídico de la sociedad. También es la garantía de las relaciones de producción o funciona de esta manera, como por ejemplo, el modo de producción esclavista tenía una base de material en particular que era la explotación del trabajo. Esclavo no era una de las relaciones de producción entre amo y esclavo.
en donde la clase dominante, los amos, explotaban el trabajo esclavo de los esclavos, normalmente como únicos dueños. El imperio sumerio, imperio helénico, el babilónico, el imperio romano, todos los imperios de esa época antigua, del modo de producción esclavista, respondían a esas relaciones de producción, es decir, el imperio de la forma es la forma de garantizar esa relación. Los imperios obtenían como botín de guerra, de modo que la producción feudal tenemos los siervos y por otro lado los señores feudales, dueños de las tierras, que en el medio de producción por excelencia y una condición distinta a la de los esclavos. El trabajo del campesinato, no de los esclavos, pero eran libres los campesinatos, eh, pero estaban atados a la tierra, con la monarquía feudal sobre las relaciones de propiedad que los nobles tienen sobre la tierra. Son los señores feudales que después reparten entre sus campesinos esas tierras. Y voy a pasar a mi compañero. Continuando con la exposición, vamos a explicar por qué cree Marx que el sistema económico capitalista es injusto, a través de un ejemplo. Imaginemos que un señor monta una fábrica de calzados en un lugar donde sabe que hay bastante pobreza por casi nada y de esa manera conseguir mano de obra barata. Este señor es el dueño de los medios de producción. Él ha adquirido la maquinaria y los materiales necesarios para llevar a cabo el trabajo. Así que él pone las normas. Pongamos que a cada empleado le paga $3 al día y los materiales que cada empleado utiliza a lo largo del día le salen a $7. En total, el salario del empleado más los materiales que fabrican, por ejemplo, en este caso los calzados, le cuestan $10 por día. Ahora bien, con las zapatillas que hace el obrero diariamente, él obtiene $100 diarios. El patrón le está pagando $10 diarios y el obrero le está reportando $90 diarios al patrón. El margen de beneficio de $90 es lo que llamamos plusvalía. La plusvalía es, por tanto, el capital producido por el trabajador menos el capital consumido. En este punto, los capitalistas están de acuerdo con este modo de producción, pero Marx nos dice que es completamente injusto que una persona acumule y se enriquezca con más y más capital aprovechándose del esfuerzo de los trabajadores. Y de esta manera él preveó que en el futuro habría una clase social muy pequeña que acapararía todo el capital, como lo vemos hoy. En la actualidad vemos que solo el 1% y unos cuantos más tienen el poder económico de casi todo el mundo. O sea, son solo unos cuantos los ricos y el resto está en la clase trabajadora o proletaria. Ahora que hemos detectado las falencias, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos detener este sistema? Marx cree que necesitamos una conciencia de clase. Dice que los obreros deben percatarse de que son un grupo oprimido, unirse y luchar. En una primera fase llamada socialismo,
Lo que hay que hacer es, como el nombre indica, socializar los medios de producción. Es decir, que las máquinas, instrumentos con los que fabricamos los diferentes productos deben pasar de manos de la burguesía a manos de los trabajadores. Esta parte no se suele comprender correctamente, así que vamos a insistir en ella. En el comunismo, lo que se socializa son los medios de producción, no las posesiones individuales. El comunismo no priva a nadie el poder de apropiarse de productos sociales. Lo único que no admite es el poder de usurpar del trabajo ajeno. Según Marx, si alguien ha ganado el dinero de su trabajo y su esfuerzo sin apropiarse del esfuerzo de los demás o la explotación de los demás, no hay ningún problema en que tenga ese dinero o esos bienes. Entonces, dice Marx, el rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Con esto terminamos la exposición. Gracias por su atención.